Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a esta 10ª conferencia del Jueves del Egresado. Ya estamos en nuestra recta final. La Asociación de Egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira, su Observatorio de Egresados de la Facultad de Educación, Imparciales, Red de Acompañamiento Docente. Les damos la calurosa bienvenida a esta 10ª sesión. Ya hemos tenido varios temas en todo este ciclo taller. Hemos hablado de la radio, de pedagogía, de didácticas. Hemos tenido muchos temas y muchas herramientas valiosas para nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Así que esperamos que el día de hoy también sea muy fructífero y tenga muchos aprendizajes para ustedes, que participemos muy activamente como lo hemos venido haciendo cada 8 días y que juntos sigamos construyendo estos espacios de retroalimentación y de educación en estos tiempos que son tan necesarios y que nos hemos ayudado entre todos. Así que el día de hoy tenemos la conferencia ¿Cómo es el cuento del podcast en el aula de clase? Estamos siguiendo esa línea de sonoridad, de radio, de otros recursos que tienen que ver con la oralidad también y con la creatividad para que creemos otras formas de aprender. Entonces tenemos a Estefanía Hurtado Grajales, a Michelle Tatiana Rojas Acosta, a María Alejandra Marincano, licenciadas en Comunicación e Informática Educativa, integrantes de Imparciales, Red de Acompañamiento Docente. Así que los dejo con ella, los esperamos muy participativos, muy activos y es todo suya la conferencia, chicas. Adelante. Muy Gracias. buenas tardes para todos, bienvenidos, es un placer para mí acompañarlos en esta conferencia, en esta 10ª conferencia. Muchísimas gracias a Luisa por esa intervención y por esa introducción tan bonita, y para ustedes, señores que nos están acompañando, millones de gracias. Señoras y señores, vénganse, agárrense, porque la conferencia que se viene es muy, muy buena. Vamos a hablar sobre cómo es el cuento del podcast, y les recuerdo que yo soy Michelle Rojas Acosta. Les recuerdo que yo soy Alejandra Marín. Y yo soy Estefanía Hurtado y vamos a estarlos acompañando el día de hoy en esta su conferencia. Bueno, queremos que ustedes en este momento estén muy, muy, muy participativos, por eso Luisa nos va a acompañar, va a ser nuestra corresponsal de mensajes. Entonces ella va a estar pendiente del chat, ustedes pueden hablar, pueden escribir todo lo que ustedes quieran hacer en este momento, y ella va a estar siempre pendiente de toda su participación. Bueno, Miche, yo creo que acá todos estamos muy interesados en saber cómo es el cuento de podcast. ¿Por qué no nos cuenta un poquito más? Sí, porque no nos cuentas el cuento a todos. Yo sé que todos quieren escuchar cómo es el cuento del podcast. Bueno, si ya están tan interesados, si ya lo piden a gritos, si quieren saber un poco sobre esto, porque ustedes estaban muy ansiosos, la sesión pasada querían mucho, pues yo les traje cómo es el cuento del podcast, pero se los traje en un podcast. Bienvenidos al podcast. ¿Cómo es el cuento del podcast? Érase una vez, o dos, o tres, no recuerdo, en un país muy cerquita, donde se jugaba un partido de fútbol diariamente. Se respiraba fútbol por doquier. El equipo del país era la Independiente Educación, y sus jugadores más destacados, famosos e importantes eran nada más y nada menos que el tablero, el marcador, el cuaderno, las fotocopias y, por supuesto, el señor videoproyector. ¡Bravo! Estos superjugadores han estado al frente del equipo partido tras partido, muy reñidos. Sin saberlo, el estadio del país estaba en malas condiciones, mejor dicho, en pésimas condiciones. Resulta, pasa y acontece que la cancha se abrió en dos. Sí, señores, en dos. Esto impidió llevar a cabo los partidos en la cancha, así que todos se fueron a sus casas. Y desde las casas se realizaron los partidos. No sé cómo, no me pregunte, pero los partidos se realizaron desde las casas, pues recordemos que este país respira fútbol y no oxígeno. Con los partidos de fútbol desde casa, ahora algunos suplentes salieron a triunfar.
Era el turno de brillar de las infografías, videos, las presentaciones de PowerPoint y por supuesto las videollamadas. Un aplauso, por favor. Los anteriores se pensionaron y felices dijeron: chao, ya me voy a descansar. Suerte, besitos. Las infografías, videos, presentaciones de PowerPoint y videollamadas fueron convocadas y jugaban partidos a diestra y siniestra, y estos jugadores estaban muy agotados y el entrenador ya no sabía qué hacer. El podcast dijo: este es mi momento, pero nada, el entrenador seguía con su fórmula mágica y el podcast gritaba: acá estoy, ¡yujú! Y el entrenador decía: no, tú no, siéntate. El podcast siempre estaba entre los suplentes y nunca lo escogían, pues el pobre siempre se quedaba mirando el partido y veía cómo preferían al resto de sus compañeros. Hasta que un día, ¡oh my God!, las presentaciones de PowerPoint se fracturaron un pie. Fue casi la muerte para el entrenador. Decía: ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieres de mí? Y alzando la cabeza, sus ojos se enfrentaron a los ojos puros del podcast, que juicioso esperaba en la banca. El entrenador, mirando al cielo, decía: gracias por esta carta abajo la manga. Y lo llamó podcast. Entras. El podcast, que es muy bondadoso y sonoro, entró y, como es de esperarse, hizo 100 audios ganando el partido. ¡Aplausos! El entrenador decía: ¿dónde has estado, muchacho? Y el podcast le dice: ahí, en la banca. Y colorín colorado, este cuento apenas ha empezado. Bueno, a mí el cuento se me hace como, el podcast se me hace como algo conocido, no sé, pero estaba muy interesante. Sí, señoras. Este podcast, que es el cuento del podcast, lo vamos a relacionar con esta pregunta que tenemos para que ustedes pues nos puedan dar unas conclusiones y lo puedan relacionar. ¿Por qué cuando observamos a alguien pegado a la tele le recordamos que es malo para los ojos y sin embargo muchas veces cuando vemos o escuchamos a alguien con los auriculares a todo volumen somos permisivos? Tal vez alguno en el chat o alguien que levante la mano nos quiera compartir sus conclusiones sobre esta historia, comentar algo sobre esta pregunta, qué opina o qué relación encuentra entre el cuento que acabamos de escuchar y la pregunta que nos realiza la compañera Michelle. Tal vez Luisa nos puede comentar qué nos dicen en el chat. Por aquí el profe Santiago nos dice que muy interesante. Bueno, entonces, la relación entre esto que encontramos es que nosotros vivimos en un mundo que le hemos dado, pues culturalmente, un poco más de importancia a todas estas imágenes, a todo lo que tiene que ver más que todo con las imágenes, y hemos dejado en el olvido un poco lo que es el sonido. Esta pregunta la hace Cristóbal Nuez García en uno de sus textos, en uno donde relaciona y hace la importancia del podcast en el uso del aula. Y él lo hace y también lo abre con una de las preguntas un poco fuertes y es, ¿qué preferimos nosotros? ¿Ser ciegos o ser sordos? Y muchas de las personas que puedan dar esta respuesta siempre se inclinan un poco más a preferir ser sordos que no llegar a tener su vista. Y es porque hemos estado viviendo en un mundo y hemos estado culturalmente viviendo y desarrollándonos en espacios donde lo visual es mucho más importante que lo auditivo. Pero aquí le vamos a dar esa importancia a todo lo que tiene que ver con el audio y a todo lo que tiene que ver con nuestro sentido del oído. Así es, Michelle, como nos dijo Juan Felipe, perdón, Luisa, adelante con la lectura. Precisamente eso les iba a contar, que por aquí Juan Felipe nos dice que se piensa que el ojo es más sensible a la visualización constante que el oído a la escucha constante.
Así es. Sí, señor. Muy importante. Gracias, Felipe. Bueno, entonces ahora vamos a desarrollar una actividad y vamos a conocer un poco el concepto sobre podcast para el desarrollo de una actividad. Vamos a ver qué tan atentos estuvimos a la explicación que nos acabó de dar nuestra compañera. Bueno, pero antes de eso, pues también es muy importante como darles una introducción de lo que es el podcast educativo, ¿les parece? Claro que sí. Bueno, el podcast educativo es un archivo de audio que por lo regular posee un contenido didáctico. Este puede ser escuchado por medio del computador o el celular. Además, es desarrollado por estudiantes, docentes y las mismas instituciones. Ahora sí podemos empezar con la actividad. Bueno, todos conocemos el famosísimo ahorcado, ¿cierto? Entonces, vamos a participar todos en la construcción de esta frase que la compañera Alejandra Marín nos acaba de dar su definición. Entonces, si gustan por el chat, pueden ir comentándonos las letras para ir armando este maravilloso ahorcado. Vamos a ver quién se va a ahorcar ahora. La A. Bueno, nos dice Carolina, la A. Tenemos, claro que sí, claro que sí. La A. La C. Muy bien, no, ustedes están volando. Ay, 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 perdón. La L y la N, nos dice Santiago. La L y la N. Ay, se me fue un poco chueca. La E, nos dice Mercedes. Muy bien. La S. La I y la D. Se me dieron la M y la S. La O también la dijeron por ahí, chicas. La O. Y Dani Sánchez nos pide pistas. Es lo que define el podcast como tal. Un saludo al profesor Santiago Rengifo, claro que sí, como de que no. Siempre pendiente de todo. La U, nos dicen por acá. ¿Alguien sabe ya? Esto ya está listo. Acá dice audio. 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 Entonces, De audio. Esto es un archivo de audio. Muy bien. Te acabas de ganar un premio. Un abrazo virtual. Lo recibo con mucho amor. Bueno. Listo, muy bien, pues están muy pendientes atentos de lo que estamos hablando aquí y es los podcasts, básicamente un archivo de audio. Bueno, también es muy importante resaltar que el audio es considerado uno de los medios más íntimos, debido a que a medida que la persona lo escucha la historia o el tema, crea imágenes mentales y tiene una conexión. Es por esto tan importante que al momento de crear el podcast tengamos muy en cuenta las palabras que se van a usar y para que pueda ser de fácil entendimiento para las personas que están escuchando en ese momento los estudiantes.
Bueno, para saber un poco más qué son los podcasts, Michelle nos va a hablar un poco más de ellos. Adelante, Michelle. Listo, entonces comenzamos. ¿Qué son los podcasts? Pues básicamente los podcasts son eso, un archivo de audio digital o una serie de episodios que nosotros o nuestros usuarios pueden acceder y pueden buscar y pueden descargar y pueden reproducir desde su computador, desde su smartphone, desde una tablet o lo pueden también desde su reproductor de audio, obviamente cuando ya lo hayan descargado. Es de muy fácil acceso o de encuentro y por esto para muchas personas pues lo pueden tener cuando estén conectados a una red de internet. Además, la variación que tiene de temáticas que tienen los podcasts son muy específicos, son muy amplios y eso es lo que hace interesante que muchas personas lo puedan tener y llegarle a nuestro público con temas muy concretos y muy específicos. Con el cambio del siglo, pasó el siglo y pues el auge de la digitalización y de la internet llegó. Y la radio encontró también nuevas formas de comunicarse y nuevas formas de transmitir. Ya no solo basta encontrar los contenidos de la radio a través de las ondas hertzianas. Lo que ahora buscamos es todos esos contenidos se den en plataformas de acceso directo, que no tengan que ver y que no estén impedidas por el tema del tiempo ni del espacio. Y además que le permita a esos usuarios encontrar su propio tema, hacer una escucha a la carta, siempre estando resolviendo sus necesidades. Los podcasts lo podemos situar en su creación por allá alrededor del año 2004 y no solamente viene a darle un nuevo campo o un nuevo espacio de los programas que nosotros podemos encontrar en las emisoras de las ondas hertzianas. Lo que busca en realidad o el verdadero valor del podcasting, de los podcasts, es encontrar unos nuevos contenidos y que se haga una radio temática, que los mismos usuarios puedan crear y puedan distribuir estos audios a través de la red sin tener la inconveniencia del tiempo y del espacio. Como lo dice Sellas, es un facilitador para que nosotros nos podamos convertir en nuestros creadores y en esos distribuidores de sonidos a través de la radio. Y aquí cuando hablamos de podcast, también podemos entonces hablar de un tema muy grande, de un tema muy importante, que es la radio web. No sé si ustedes han escuchado sobre la radio web, también tienen algunos conceptos como la ciberradio o la radio en internet. Cuando hablamos con esta radio, sí viene otro concepto y es la radio por internet. Y allí es donde nosotros debemos hacer una variación y saber muy bien la diferenciación de estos conceptos, porque radio por internet es simplemente, no sé si ustedes han notado que ahorita las emisoras que tenemos a través de nuestros radioreceptores comunes de las ondas hertzianas han utilizado las plataformas de internet para tener también otro acceso y llegar a unos públicos donde sus ondas hertzianas no alcancen. Pues eso simplemente es radio por internet, donde se utilizan las plataformas de internet como otra forma de difusión donde no alcanzan sus ondas hertzianas. Pero allí solamente hay una colocación de los mismos productos que escuchamos en las ondas hertzianas. No tenemos una participación y sí podemos escribir a través de redes sociales, podemos llamar, pero nosotros no intervenimos y no estamos en la participación de construir los contenidos que nosotros podemos escuchar. En cambio, la radio web, la ciberradio o la radio en internet es todo lo contrario. Ella permite toda la creación y permite que los usuarios sean partícipes y transformadores de los contenidos. Si ustedes notan, a lo largo de esta intervención no hemos hablado ni de audiencias ni de oyentes. Es porque radio web o el podcast no se dirige a su público como unos oyentes, que simplemente escuchan y reciben el contenido. Aquí lo importante son los usuarios. Ellos tienen la capacidad de construir y ellos tienen la capacidad de escuchar. Aquí viene entonces otro concepto que son los prosumidores. Tenemos la facilidad de consumir, pero también de producir. La radio web o los podcasts le apuesta a algo muy específico, algo muy concreto. Se puede decir como que en internet encontramos gran minorías, ¿cierto? Y eso es lo que le apuesta al podcast, una especificidad de temas. Podemos encontrar podcasts o radio web que hablen simplemente de deporte, de economía, de política, de cultura,
de cine, de música, pero no simplemente esto es tan grande, sino que se va más a lo más particular. Puedo hablar específicamente de un deporte, puedo hablar específicamente de un género musical, y esta especificidad de temas se va directamente a la especificidad del público. Entonces yo también puedo tener un público muy cerrado, si es familiar, si es infantil, si es para población de adultos mayores, si son simplemente para abogados, simplemente para docentes. Todas estas facilidades que da el podcast con su uso, con su distribución, pues nosotros también lo podemos llevar al aula. Ahí no sé si de pronto haya alguna participación, algún que tenga alguna duda de lo que acabamos de hablar, de este concepto claro y ya un poco más amplio de lo que es el podcast. Hello. De pronto Están ahí. Estefanía puede ver el chat por si de En pronto el alguien. chat no tenemos como dudas, preguntas, aportes. No. Listo, muy bien. Entonces, ya que sabemos un poco sobre este concepto más amplio sobre el podcast, cómo utilizarlo y cuáles son esas facilidades y cuáles son esos beneficios y esas ventajas que me ofrece el podcast para utilizarlo en el aula. ¿Alguien tiene una pregunta? Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Sí, yo tengo una inquietud respecto al podcast. La verdad, pues que algún momento tuve la experiencia de trabajar o crear una emisora online, pero pues allí se permite que uno pueda colocar música, alternar música con la voz. No sé si en el podcast uno también lo puede hacer si uno va, por ejemplo, a contar o a relatar una historia y acompañarlo de un fondo musical. No sé si se puede hacer y cómo se puede hacer. Esa es como mi inquietud al respecto. Sí, señor, eso se puede hacer. Recordemos que el podcast es como un archivo de audio que nosotros podemos previamente editar, no simplemente o no necesariamente tiene que ser en vivo, pues nosotros lo podemos hacer todo el proceso de edición antes y lo podemos colgar. Nosotras al comienzo de la conferencia tuvimos un podcast y tuvimos sonorización, efectos de sonido para enriquecer más que todo como la narración, y eso es supremamente importante para que el podcast tenga un poco de interés. Sí se puede hacer y hay unas emisoras online que manejan también un servicio 24/7, también están con todo el tema de la música. Y sí, sí se puede hacer absolutamente todo, más que todo es en el proceso de edición. Y ahorita más adelante vamos a hablar sobre todas las plataformas y cómo los tips que nosotros podemos utilizar para editar. Ahora también nos habían escrito que cuál es la diferencia que hay entre radio escucha y usuario. El radio escucha simplemente es un receptor que me recibo la imagen, recibo la información, pero el usuario tiene la facilidad de intervenir también en la construcción de los contenidos. Por eso es una radio muy personal, es una radio muy particular. Yo puedo decidir qué escuchar, yo puedo decidir si lo puedo adelantar, si lo puedo atrasar, qué partes de este podcast o de la radio online yo puedo entrar a consumir, y también puedo hacer una retroalimentación a quien lo esté construyendo. Me interesa esto, yo quisiera que hablaran de esto, pueden hacer también un podcast que le complementa el podcast que hemos estado escuchando. ¿Alguna otra? Sí, ahorita vamos a hablar sobre las herramientas que tenemos, las herramientas que pueden usar y que pueden ser un poco más, sí, fáciles de usar para nosotros crear los podcasts. Listo, entonces, pues, cómo utilizar los podcasts o cómo los beneficios de los podcasts para el uso del aula. Entonces, como nos comentaba la compañera Michelle, el uso del podcast, el podcast como tal es un formato nacido en la era digital y nos ofrece una nueva oportunidad para nosotros construir relaciones distintas y de impacto con los usuarios. Pero entonces, ¿cómo se relaciona esto con el mundo educativo?
nosotros podemos hablar de la experiencia que nos genera el podcast, ya que este aporta cercanía y calidez a la hora de transmitir el conocimiento y su usabilidad ofrece una experiencia satisfactoria, tanto técnica como emocional, ya que el estudiante al realizar el podcast o al simplemente consumirlo, como nos comentaba Michelle, él toma decisiones de adelantarlo, de repetirlo, bueno, él tiene la autonomía de usarlo, ¿no? Además, el podcast permite que el contenido llegue a través del sentido del oído, que es un sentido pues un poco olvidado, ya que por la múltiples cantidades de pantallas que estamos rodeados, el celular, el computador, nosotros nos acostumbramos fue a la imagen, o pues a la imagen audiovisual, ¿cierto? Acompañada siempre de audio. También la narrativa es muy importante, ya que el podcast basa gran parte de su valor en la capacidad que tiene como formato para ser transmisor de historias significativas. Este tipo de contenido, ¿cierto?, nos permite contar historias de una manera creativa, de una manera diferente, eficaz e innovadora, y que generando una conexión especial con nuestra audiencia, ya que como hemos mencionado anteriormente, los podcasts que muchas veces encontramos en internet son para comunidades muy particulares, con necesidades y gustos muy particulares. Siguiente, por favor. Gracias. El acceso, como lo mencionaba anteriormente, ¿cierto? El podcast, al ser generalmente consumido a través de dispositivos móviles o computadores, genera todo este plus de la sincronía, como la alteración de espacio-tiempo. Al poder manejar nuestro propio tiempo, podemos seleccionar en qué momento escuchamos el podcast, a qué horas, cuántas veces, cómo, dónde, cuándo, con quién. ¿Sí? El acceso pues nos da esa facilidad de alteración de espacio-tiempo, es algo muy importante y muy bueno. Por otra parte, la didáctica. ¿Sí? El formato podcast pues nos ofrece esta posibilidad tan interesante de poder pasar más tiempo con los usuarios, ya que es compatible con la realización de otras tareas. Su formato pues de audio nos permite ser conscientes como de otras partes del cuerpo, por ejemplo, utilizar la imaginación al escuchar un audio, porque pues no es lo mismo la imaginación de mi compañera Alejandra que la mía, entonces el audio nos permite poner a volar la imaginación de una forma impresionante. Y como nos comenta Juan Carlos Miguel, el podcast puede tomar un protagonismo muy alto en las aulas, les permite utilizar la mirada y las manos para otras tareas si lo comparamos con el video. Entonces, como les he dicho, nos permite ser conscientes de otros sentidos que tenemos como dormidos. Entonces, en la radio nosotros, como les decíamos, el usuario puede ser tanto receptor como protagonista de las historias. Esto es lo que hace muy llamativo al podcast, ya que nosotros mismos podemos generar nuestras propias historias y ser los protagonistas pues digamos del aprendizaje, ¿sí? En este caso. Entonces, por ejemplo, ¿en qué casos los profesores podemos utilizar las herramientas de podcast en nuestras clases? Siguiente, por favor. Siguiente. Los docentes podemos ofrecer feedback sonoro, podemos explicar una actividad, grabar un dictado y que cada alumno pues, pueda seguirlo a su ritmo, ofrecer el ejemplo de frases o palabras para practicar pronunciación, entonación y ritmo, leer el texto o exponer un problema que los alumnos tengan que resolver, ofrecer audios de repaso o refuerzo sobre temas que los estudiantes necesiten. En estos casos,
son muy útiles para ofrecer repasos, porque por ejemplo, si ofreces la explicación de cualquier tema, el estudiante tiene acceso a él a cualquier hora, en cualquier momento, puede realizar el repaso, o si pues todos tenemos diferentes formas de aprendizaje, hay personas que les cuesta un poquito más pues retener la información, entonces puede repetirlo, o podemos ofrecer de una manera diferente una explicación. Digamos que ya dimos la clase, pero queremos dar como un plus o dar un refuercito de una manera diferente, podemos realizar un podcast y pues no solamente nosotros como docentes, sino también la idea es colocar al estudiante a realizarlo porque pues se va a sentir protagonista del proceso y se va a sentir como más interesado. Y en el caso pues de los estudiantes, ellos pueden ser protagonistas, pues en este caso, empezar a formar pues relatos que conecten de manera muy emocional, muy íntima y directa con ellos mismos y pues historias que los ubiquen en el centro pues de experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, hacer entrevistas a personas del entorno, del barrio, hacer lecturas en alto, practicar la pronunciación pues de diferentes idiomas, preparar programas de radio, grabar radionovelas, contar cuentos, cantar, realizar intercambios sonoros con alumnos de otros centros o países, pues es algo más grande, pero puede suceder. Y al nosotros pues estar como en contacto con la realización del proceso, por ejemplo, la realización de un cuento entre todos los estudiantes de un aula, eso genera demasiada participación y colaboración. Es allí donde les comento, el uso del podcast en el aula nos favorece en cuanto a 6 aspectos muy importantes. Sí, el podcast siguiente, por favor. No, atrás. El podcast estimula la imaginación. Con el podcast podemos imaginar un mundo de cosas estando pues en nuestro lugar de origen, ya sea el aula, en este caso pues la casa. Entonces estimula el cerebro al recrear las imágenes en la mente, generando competencias de concentración para la interpretación y el análisis. Por otro lado, mejora la comprensión de los contenidos. Los podcasts ofrecen esta posibilidad de repetición, pausa, y lo cual ayuda a una mejor comprensión de los contenidos. Por otra parte, los podcasts potencian el aprendizaje autónomo, lo que hace que el estudiante sea sea autónomo en su proceso, ¿sí? Ya que ofrece la sincronía y este formato es compatible pues con la mayoría de los dispositivos móviles para la reproducción de audio. Y nuestros estudiantes pueden planificar la escucha en cualquier momento del día, incluso pues cuando no están en sus casas. Por otra parte, tenemos el desarrollo de competencias comunicativas. Al hacerlos partícipes del desarrollo de podcast, ellos van desarrollando la capacidad de expresarse muchísimo mejor, hablar, bueno, ser como más expresivos. Por otro lado, disminuye la ansiedad, ya que el podcast me da a mí la seguridad de que yo tengo el control de lo que voy a escuchar. Entonces yo tengo el poder de decir, lo voy a escuchar a tal hora, lo voy a hacer así, lo voy a adelantar, lo voy a atrasar, y eso pues le genera pues seguridad al estudiante. Y como sexto punto, colaboramos a medida que aprendemos. Esto genera aprendizaje colaborativo total, ya que si nosotros hacemos grupitos o decimos entre todo el salón vamos a realizar un cuento, entonces este niño hace un pedacito y este hace otro, entonces nos genera ese espacio de aprendizaje colaborativo y ayuda entre todos. Bueno, estos 6 punticos, así, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre los usos del podcast en el aula? Hola. Bueno, entonces pasemos
si ya sabemos un Yo poco. tengo una O pregunta. los dejamos pensar un poco. Ah, sí, sí, porque ya por ahí. Tienen una pregunta. Hola, Hola. pregunta. De nuevo, Hello. agradeciéndoles a ustedes, ante todo, pues por la claridad como nos están explicando este tema que es tan importante. Ya ustedes lo han venido comentando que no todos los estudiantes tienen la posibilidad de tener un equipo o de tener un, un, un celular pues de alta gama y que les pueda permitir ver videos, o sea que ahí ofrece las ventajas en este caso del podcast porque les puede llegar el aprendizaje a través de esta manera. Mi pregunta es la siguiente, al momento de organizar el podcast y sabiendo que hay estudiantes que de pronto no tengan esos equipos avanzados, ¿no son tan pesados los archivos o hay alguna forma en que estos los pueda uno disminuir para que ellos puedan descargar y puedan escuchar estos archivos? De comprimirlos. Hay páginas donde uno puede comprimirlos, como la capacidad, ¿cierto? Que tiene, el tamaño que tiene el audio. Pero por lo regular el audio es muy, muy sencillo. También depende de la cantidad de efectos y de sonores, sí, de efectos de sonido que usted le pueda poner a su podcast, pero si es simplemente como una voz o también de la duración, si es muy largo, por eso ahorita vamos a hablar de que más o menos cuánto debe durar un podcast, pero si es muy largo, pues ya ahí le puede aumentar el tamaño. Pero por lo regular los audios son muy bajos, muy sencillos, muy livianos y que pueden compartir por cualquiera de nuestras redes sociales. Una pregunta, hay más preguntas. ¿Cuáles son los pasos para crear un podcast? Liber Farley y Álvarez Quintero, ya vamos para allá. Ya vamos para los pasos. Claro que nosotros, esta conferencia también va en un paso a paso, entonces ya sabemos qué son los podcasts, ya sabemos cómo utilizarlos en el aula y ahorita vamos a saber en dónde están, porque tal vez nosotros no vamos a creer, vamos a también usar ese contenido que ya está en la web. Entonces, hay muchísimos podcasts que ya están realizados. ¿Dónde los podemos buscar? ¿Dónde los podemos encontrar para ver si se nos adaptan a nuestras temáticas? Pues Alejandra nos tiene toda esa información. Bueno, como dice Michelle, hay muchas plataformas en donde podemos encontrar podcasts que ya están realizados, también en donde los podemos subir y por último en donde los podemos crear desde cero. Tenemos todas estas, voy a explicarles una por una, no voy a explicarles a fondo, sino más o menos cómo funciona. De igual manera, esta presentación se las estaremos enviando a sus respectivos correos. Bueno, voy a empezar con Spreaker Studio. Spreaker Studio es una plataforma en la que se puede escuchar podcast, subir y crear desde cero, ¿cierto? La desventaja de esta plataforma es que, pues, como servicio gratuito, solo da 15 minutos como máximo, ¿cierto? Ya digamos, si ustedes quieren transmitir o grabar durante más de una hora, pues tienen que pagar los servicios, pero creo que, bueno, pienso que 15 minutos es suficiente para hacer un buen ejercicio y compartirlo con los estudiantes en la clase. Bueno, voy a empezar, voy a mostrarles Spreaker. Listo. Bueno, como podemos ver, acá está el inicio, está home, escuchar, crear, bueno, los planes y precios, ¿cierto? Esto está por categorías. Está por categorías, ya digamos si ustedes, bueno, está la parte de educación, la parte de deportes, cultura y sociedad, esto ya depende de las necesidades que ustedes tengan, ¿cierto? Bueno, ya para crear, están estas tres opciones, ¿cierto? Está, sube tu podcast, que es el que vamos a tener en el computador y lo vamos a subir desde acá. Luego está importar tu podcast, esto es, digamos, traer un link de otra página, digamos, nosotros subimos el link a una plataforma y queremos también tenerlo en Spreaker, entonces lo que esto hace es que nos permite copiar y pegar el link acá y queda guardado en Spreaker, como se puede evidenciar acá, ¿cierto? Acá se pega el link enviar el enlace. En Grabo transmite en directo, o sea, acá es donde se crea desde cero, podemos ver que se abre esta pestaña. Por cuestiones de espacio, no me deja abrir esta aplicación acá, pero esta aplicación también está disponible en Android. Entonces yo hice una pequeña grabación de más o menos cómo funciona, cuáles son las funciones de cada, pues la función de Spreaker y cómo se puede usar, ¿cierto? Bueno, acá pues tengo Spreaker en mi celular,
Entonces entro, ingreso, ¿cierto? Podemos ver vamos a ver esta ventana en donde están los efectos, la playlist, podemos agregar canciones y está un chat, ¿cierto? Luego, esos tres botones, esas tres rayitas que veíamos ahí en el lado izquierdo, vemos estas opciones, ¿cierto? Crear, borradores y podcast. Los borradores funcionan de la siguiente manera. Digamos, ustedes graban algo, ¿cierto? Pero no quieren compartirlo, sino que nada más quieren dejarlo en el guardado. Entonces, aparecería algo así. Perdón, me adelanté. Borradores, ¿cierto? Ya digamos, cuando ustedes crean, lo quieren publicar, aparecen estas dos opciones. Bueno. Como vemos al ingresar a la aplicación, vemos este botoncito, ¿cierto? Y al darle clic ahí, nos van a aparecer dos opciones, que es grabar en directo y grabar normal. En directo es que, digamos, yo empiezo a grabar, como voy a tener un guión previamente, entonces le voy poniendo los efectos que vimos al principio, ¿cierto? Y también hay un chat. En ese chat, que más adelante se los voy a mostrar, se puede compartir por medio de Facebook e incluso correo electrónico. Y se puede guardar, ¿cierto? Es en el caso de que estemos grabando, y los estudiantes, en este caso que estamos hablando de esta población, van a entrar al chat y van a hacer preguntas. Listo, ya se terminaron los 15 minutos, entonces lo que ustedes hacen es que guardan esto y se lo pueden compartir a sus estudiantes, ¿cierto? Esta es una de las ventajas del podcast, que digamos para retroalimentar un tema, o si digamos el estudiante quiere profundizar sobre el mismo, entonces lo que hace es que pues escucha varias veces el podcast. Bueno, voy a seguir adelantando. Así, cuando ustedes terminen de grabar, lo que hacen es guardar y ya, aparece esta opción de compartir, ¿cierto? Y va a estar todo grabado, ¿cierto? Lo comparten por Facebook, por WhatsApp e incluso por Gmail. Y así va guardando cada episodio, para que ustedes tengan como un orden cronológico de lo que van a ir haciendo. Y acá, lo que les decía, aparece el compartir. Este es el que les decía que estaba grabando, ¿cierto? Invitar a los amigos en Facebook y en Mail. Prácticamente es lo mismo. Lo que marca la diferencia es al principio, cuando dice directo o grabar, ¿cierto? Entonces, en directo, pues ya ustedes saben que todo va a estar en directo, que tienen que poner los efectos, que pueden compartir el chat y bueno, que van a participar directamente. Se guarda y se puede compartir. Ya cuando, digamos, se graba, pues usted va a grabar y va a poner también los efectos, pero no va a ser una transmisión en vivo y va a poder compartir de igual manera, ¿cierto? Bueno, esta es como la más compleja. Tenemos una que es totalmente gratuita y se llama Anchor. Anchor es esta plataforma. Podemos ver que aparecen tablero, episodios y nuevo episodio, ¿cierto? Entonces yo me voy acá. Y aparecen estas opciones. Mensajes, la librería y record. Record es para grabar, ¿cierto? Y acá voy a darle, comienzo a grabar, ¿cierto? Digamos que ahí terminé mi grabación, entonces lo que hago es parar. Pues es un poquito lento, pero mientras que sube lo poquito que grabé, entonces pues, digamos que yo grabé por partes, ¿cierto? Estas son grabaciones totalmente diferentes, pero digamos que es un solo tema. Yo quiero dictar, digamos, la historia de los números romanos. Entonces, digamos, yo lo grabé por partes acá en este computador, pero esta también está en Android. Siempre, pues, nosotros recomendamos por experiencia grabar desde el celular, pero pues si ustedes tienen algún problema y no tienen celular o lo tienen muy lleno, también pueden hacerlo en el computador. Entonces, ¿qué hacemos? Acá se puede crear, no se pueden agregar efectos como un Spreaker, pero sí se puede agregar una canción y esto ayuda a dinamizar muchísimo el podcast, ¿cierto? Entonces lo que hago es
agrego, digamos, estos 3 audios pertenecen al tema, ¿cierto? Entonces lo que hago es agregar, agrego y agrego. Luego, le doy guardar episodio. Digamos que este episodio se llama Historia. El objetivo, voy a ponerle números. Y luego le doy en, veo que todo esté bien, y le doy en publicar. Y queda acá abajo publicado, ¿cierto? Acá también se puede compartir, ¿cierto? Es de estas opciones. Descargar. Entonces este está aún mejor porque se descarga directamente, ya sea en el celular o en el computador. Bueno, también está Podomatic. Esto se lo vamos a enviar en sus correos. No se los voy a mostrar por cuestiones de tiempo, pero la ventaja de Podomatic es que permite, digamos, grabar y quitar de una manera muy fácil lo que no nos sirva, ¿cierto? Bueno, me gustaría que mientras explico CatBooks y iBooks, que de pronto me escribieran en el chat qué plataformas utilizan ustedes con frecuencia para escuchar los podcasts. Bueno, entonces estas 2 plataformas son muy sencillas, CatBooks y iBooks. Son estas, ¿cierto? iBooks, pues tiene su inicio, explorar, buscar casi todas las plataformas en las que hay podcasts, está todo categorizado, ¿cierto? Pues obviamente en unas plataformas se va a encontrar un podcast que en la otra no, entonces por eso hay como que hacer la búsqueda. Y acá está la opción de subir, ¿cierto? También tenemos iBooks. iBooks funciona de la misma manera, está escuchar, para los podcasters, descargar la app, también ambas se pueden descargar en el celular y también para buscar. Para buscar, digamos, vamos a buscar un podcast de Diana Uribe que habla sobre la Guerra Fría, entonces pues se puede hacer en cualquiera de las 2 plataformas, ¿cierto? ¿Y hay algún aporte, sugerencia? De pronto que no han entendido. Estefanía, ¿hay algún aporte? Bueno, aquí antes de empezáramos a hablar, nos escribió Tania, yo lo busco. Sí. Búsquemelo. Y él nos hacía una pregunta. Mira acá, ¿qué diferencia existe entre un podcast y un audio de WhatsApp en el que se trae alguna temática académica? Estos últimos cabrían dentro de la misma categoría de podcast, nos pregunta Juan Pablo Zapata. Bueno, Juan Pablo Zapata. Los podcasts son absolutamente cualquier audio que usted pueda montar en la web o que usted comparta. Es decir, si yo le envío un audio a mi amiga contándole el chisme, contándole que aquí no me he peinado, no me he bañado, que estoy haciendo el almuerzo, ya eso es un podcast, porque es un audio que ella puede seguir escuchando en cualquier tiempo, en cualquier espacio. ¿Listo? Entonces, simplemente cambia en el hecho que usted lo pueda poner más efectos, el tema que usted trate, pero absolutamente cualquier audio que nosotros montamos o compartamos ya se convierte en un podcast, es un archivo de audio. Ahora sí, ya nos vamos, ya sabemos. Me faltan todavía 2. ¿Dónde debe grabar? Exacto, ¿dónde grabar? No hay ninguna pregunta, aporte, comentario, No. dudas, inquietudes. Buenas tardes. Buenas tardes. José. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, me alegra. No, quería de pronto hacer un aporte pequeño. Yo he venido haciendo un ejercicio porque tengo varios grupos para dictar clase. Y dentro de estos grupos, pues la gran mayoría son chicos que están en la zona rural. Entonces, lo que yo he venido haciendo es apoyándome con videos de YouTube. Como los videos son muy pesados para enviar, lo que yo hago regularmente es grabar el audio del video con respecto al tema pues, que estoy trabajando y me apoyo con una imagen. Y a partir de ese tipo de audio y esa imagen, ya trabajo todo el proceso de la clase. Entonces quería como hacer ese pequeño aporte. Listo, sí. Y es así como el podcast ayuda a que, digamos, como se había hecho ahora, ayuda a retroalimentar todo lo que se ve en la clase y también ayuda a complementar, como en este caso, como nos comenta
Bueno, voy a seguir para grabar audio en el computador. No se recomienda grabar audio en el computador, pero pues en caso tal de que sea necesario, pues acá les traigo dos herramientas. Vocalo es una herramienta muy sencilla. Lo que sea, este es el inicio, se graba, ya digamos terminamos de grabar y guardamos y compartimos, ¿cierto? Y luego acá aparecen esas opciones: descargar, insertar y borrar. Esa es muy sencilla. Y tenemos a recorder.chat, ¿cierto? Acá se graba. Acá ya había grabado uno. Voy a grabar otro. La ventaja de este recorder es que, digamos, si usted está muy alejado, no va a grabar, y si está muy cerca también, pues él va a presentar dificultades. Entonces, él, hasta que usted no tenga un tono de voz como muy pertinente, él no va como a grabar. Pero eso también es una herramienta muy útil. Entonces, es importante recordar que estas herramientas sí pueden ser de gran ayuda para dinamizar el podcast, pero lo más importante es tener un guión y también como tener muy en cuenta las palabras y la finalidad de lo que vamos a transmitir. Eso es como muy importante. Y también no tener miedo de explorar. A continuación, Michelle nos va a dar unos pasos en los que podemos usar para que les demos los tips a los estudiantes o nosotros mismos y que ellos hagan sus propios podcasts. Adelante, Michelle. Muchas gracias. Bueno, ustedes quieren realizar sus podcasts como un profesional, que tengan un muy buen sentido y que lleguen a nuestro público, pues hay que seguir unos pasos que aquí se los vamos a dar. Para crear unos podcasts hay que tener 3 aspectos principales. Y el primero es la planificación. Un podcast también se tiene que planificar y tiene que estar muy estructurado. La 2 es la grabación y la tercera es dónde lo vamos a compartir o cómo lo vamos a compartir. Bueno, entonces, para crear este podcast, y más que todo que tiene contenidos educativos, debemos hacerlo muy, pero muy entrado a los sentidos para que las personas, en este caso nuestros usuarios, que son nuestros estudiantes, se conecten con nosotros y quieran seguir escuchando y pues no dejen el audio por allá tirado, ¿cierto? Entonces no pierdan, no se desconcentren. El primer paso, y es evitar sonar plano. Nuestra voz tiene que tener unos matices diferentes, tiene que tener unas entonaciones. Nosotros podemos subrayar, podemos hacerle una marquita a las palabras que necesitan, tal vez cuando vayamos a hacer la narración, alzar la voz, bajar la voz, y también tener muy claro cuáles son las ideas que nosotros queremos remarcar, que los estudiantes detecten que esas son las ideas que nosotros queremos que ellos encuentren. En las narraciones, alternar la voz, hacer unas diferentes entonaciones, porque una voz liviana y una voz un poco sencilla puede llegar a aburrir. Y lo que queremos es que los estudiantes se conecten con nosotros y que ellos sigan con su interés de seguir escuchando. Listo. El 2 es realizar un guión, y tal vez el guión les parezca una palabra muy grande, pero puede ser algo muy sencillo. La única... puede ser una hoja donde tengamos el orden de qué es lo que vamos a decir, de que no se quede nada sin decir durante el audio, que podamos ahí hacer la remarcación de donde vamos a hacer las diferentes entonaciones y que todo tenga un orden y que nosotros podamos decirlo total en el audio. El tercero es tener unos párrafos pequeños con un lenguaje cotidiano. ¿Y esto para qué nos ayuda? Nos ayuda para poder manejar con mayor facilidad la temática que vamos a abordar y que los estudiantes también tengan un aprendizaje planificado, que ellos sepan muy bien cuál es el audio de cuál tema o de cuál subtema y que ellos puedan entrar a ese fácilmente. Además, cortos, porque no vamos a realizar un audio de 1 hora, de 2 horas, donde se suele ser pesado. Se suele ser pesado desarrollar y ver videos tal vez de 1 hora. Ahora imagínense esto que solamente es un audio. Entonces, lo más recomendado es hacer entre 4 a 10 minutos que este audio tenga. Por ejemplo, si tenemos una entrevista, lo que podemos hacer es dividir las entrevistas de acuerdo a las temáticas o de las preguntas que vamos desarrollando de acuerdo a los temas que se estamos manejando. Así los estudiantes pueden navegar más fácil
fácil durante el audio. Es más fácil encontrar la pregunta o lo que dijo la persona en el minuto 1.0.8 de un audio de 4 minutos que encontrar el minuto 16,36 segundos en un audio de 1 hora. Entonces eso también le permite a ellos, o a mí me pasa, por ejemplo, si yo voy a escuchar un audio, lo que siempre miramos es el tiempo, cuánto dura. Y de acuerdo a ese numerito de duración, nosotros siempre como que miramos si queremos escucharlo o no queremos escucharlo. Ya entramos como predispuestos. Entonces, si vemos un audio de unos 4, 6, 5 minutos, va a ser para nosotros un poco más motivante llegar y reproducir ese audio. Un lenguaje muy cotidiano, porque lo que necesitamos es entrar con la cotidianidad, expresar, ser un poco más relajados e intimar con nuestros estudiantes o con nuestros usuarios. Entonces siempre mantenernos relajados, pensar que le estamos hablando a un amigo, pensar que le estamos hablando a la persona que tenga con nosotros un poco más de confianza, y así en ese hecho podemos realizar los podcasts y las personas que nos están escuchando se pueden sentir un poco más relacionados con nosotros. Otro de los tips que tenemos... Adelante. Sí. Siguiente, por favor. Es que, bueno, ya. Otro que los tenemos es elegir los temas con anticipación. Obviamente lo tenemos porque ya tenemos planificada nuestra clase, pero todo eso nos ayuda para nosotros saber qué decir, para nosotros llegar tal vez a improvisar, porque llega el momento que se nos fue la paloma, pero vamos justo en el último minuto del audio, un audio de 8 minutos que nos costó mucho realizar. Entonces allí podemos improvisar y tener planificado el tema, y tener planificado el orden de lo que vamos a hacer en el podcast, pues nos facilita muchísimo hablarlo así, cotidiano, hablarlo así como si lo estuviéramos hablando, como si fuera el podcast del chisme. Bueno, el último es interactuar con, el que sigue es interactuar con nuestros usuarios. Así ellos no nos estén escuchando en este momento, así ellos no nos estén retroalimentando en este momento, o sea, no tengamos una conversación sincrónica, sino que puede ser algo asincrónico, nosotros podemos comenzar con unas preguntas, podemos preguntarles cómo están, todo eso genera intimidad y genera interés con el audio que nosotros estemos escuchando. Podemos también generar esas preguntas de los temas, preguntando cuál es su opinión respecto al tema. Podemos tener concursos, encuestas, entrevistas o algunas actividades que se puedan también desarrollar en las redes sociales, o que nos comenten si por dónde lo hemos compartido, si pues por WhatsApp, por ahí también nos pueden retroalimentar, o también en este podcast, que no solamente los podcasts pueden ser de información, también pueden ser de instrucción, como lo vimos anteriormente. Por ahí podemos enviar toda la línea de instrucciones y también le podemos generar la propuesta que ellos generen un podcast. Entonces nosotros también podemos tener esa interacción con nuestros estudiantes, en este caso que son nuestros usuarios, de cómo también retroalimentar nuestro podcast con un podcast. Y ya entramos en esta parte de los tips técnicos y lo primero que sería grabar. ¿Cierto? Lo primero que contamos es con el sonido, porque el sonido es el complemento de la información que nosotros damos en el podcast. No todos los podcasts son iguales y no todos contamos con los mismos recursos para realizar un podcast, pero debemos partir con lo que tenemos a la mano. Y lo primero que tenemos a la mano es nuestro dispositivo móvil, ¿cierto? Por defecto, este siempre trae una grabadora de sonidos y que nosotros ahí mismo lo podemos hacer. Si no tenemos una grabadora de sonidos, nosotros nos podemos dirigir a la App Store o a la Play Store y escribimos allí, ahí mismo, donde podemos descargar el TikTok, donde descargamos la aplicación de iFood, donde descargamos Facebook o Instagram. Ahí también se pueden descargar las grabadoras de sonidos si es que la grabadora que viene en este dispositivo no nos gusta. Nosotros podemos escribir grabadora de sonidos y nos pueden salir unas grabadoras de sonidos que nos tienen muchas herramientas que ellas cuando grabamos, por ejemplo esta que se llama Record, de una vez lo comparte a Drive, de una vez me la sube a Drive, entonces no tengo que mandarla de mi dispositivo a mi correo, sino que una vez en mi carpeta de Drive ya los tengo, simplemente es renombrarlos y ahí lo podemos grabar. ¿Qué podemos hacer con el micrófono? Lo más recomendado para grabar con un micrófono, obviamente, es estar en espacio, y ya ahorita no solamente un espacio con poco ruido, sino un horario. No vamos a grabar esto a las 12 del día cuando se está cocinando y la olla express por acá está sonando, o se están bañando, y todo eso nos genera ruidos y estrés a la hora de grabar el podcast. Lo vamos a hacer en un horario, lo vamos a hacer en un espacio donde esté
poco ruido, porque como lo estamos haciendo directamente al teléfono, se puede interferir mucho el ruido, y mandar un podcast con ruido no es tan recomendado. Entonces lo que vamos a hacer es siempre tener una distancia de una cuarta de distancia el teléfono, para tampoco así estallar, y si nosotros hablamos con mucho, de pronto tenemos muchos silbados, pues él va a escuchar ese audio y va a reventar, y no va a ser tan interesante escucharlo. Entonces siempre va a tener una cuarta de distancia, y lo que vamos a tener es una base. Si nosotros tenemos una muy buena estabilidad, perfecto, lo tenemos, pero si nosotros nos gusta mantener las manos así como yo las muevo mucho, entonces esto, de estar moviendo el celular, también nos va a generar mucho ruido en nuestro audio. Lo vamos a poner sobre una base, algo que esté muy estable. Si ustedes tienen todas estas bases para poder cargar el celular, para que jueguen, perfecto, pero que esté siempre a la altura de nuestro teléfono. Y ahí lo vamos a grabar, no va a ser el mejor sonido, como lo habíamos dicho, grabar directamente el teléfono, pero es lo primero que contamos. Ahora, si tenemos nuestros diademas, nuestros micrófonos, nuestros auriculares, lo vamos a conectar y vamos a seguir grabando, pero ahorita vamos a mirar y vamos a grabar es directamente con el micrófono que trae. Y vamos a mirar por dónde entra el audio, porque muchos tienen el micrófono diferente. Por ejemplo, estos auriculares lo tienen en la parte de atrás. Entonces siempre vamos a identificar por dónde entra el sonido. Y lo que vamos a hacer es como una pequeña basecita a ella, y por ahí vamos a hablar con la misma distancia de la cuarta, con la misma que esté a nuestra altura de nuestra boca, o algunos lo ponen en su cuello o en sus camisas como tipo solapa, pero siempre que esté a la altura para poder registrar. También lo podemos manejar con esto. Si no tenemos esto, no tenemos el teléfono, lo vamos a hacer directamente al celular, al computador, porque ya tenemos súper claro el tema, porque ya lo hemos preparado súper bien, y lo vamos a hacer en una de las plataformas que ya nos mostró Alejandra anteriormente. Pues abrimos también la aplicación que trae por defecto el computador, que es grabadora de sonidos, pero tenemos que buscar por dónde entra el sonido. Cuando ustedes vean dónde la lucecita es verde, se amplía, es porque por ahí entra el sonido. Por ejemplo, mi sonido en este computador entra por la parte de arriba, casi al lado de la cámara. Entonces por ahí es donde podemos estar siempre dirigiendo la voz, o nuestra boca más direccionada a esa parte, para que se registre muy bien el voz. Recuerden que este audio lo van a escuchar nuestros estudiantes en cualquier dispositivo con el que ellos cuenten, entonces se debe escuchar muy claro y debe ser pues lo mejor posible para ellos, para que lo puedan hacer. A ver, ahora si ustedes quieren hacer un super podcast y quieren tener unos micrófonos, pues las marcas más recomendables y un poco económicas son Blue. Ellos tienen una variedad de micrófonos, y todos esos se pueden insertar a nuestros dispositivos móviles o también al computador, y eso sí les van a dar una calidad de sonido un poco más parecida a la profesional. Si ustedes tienen carro, aprovechen ese carro y se encierran en ese carro, suben todas las ventanas, cierran todas las puertas, ahí pueden grabar, y eso les puede dar un efecto más de dispersarles el sonido, de separarles el sonido. Ahora, añadir los efectos y los sonidos con las plataformas que nos mostró nuestra compañera anteriormente. Tenemos que ser muy cuidadosos, muy bien dónde introducir un efecto de sonido. Todo esto es rico para que nuestro podcast, si estamos haciendo una narración, un cuento, se escuche muy, muy interesante. Hay que ser cuidadosos con ellos, que no sean muy altos, que nos opaquen la voz de la narración, ni muy bajitos, que no se alcancen a escuchar y que sean innecesarios, y que se perdió todo nuestro trabajo editando ese audio si no se van a escuchar. Entonces vamos a ponerlo en un equilibrio que se pueda escuchar tanto nuestra voz como los efectos. ¿Dónde conseguir los efectos? En YouTube usted puede escribir fácilmente efecto de sonido de lluvia, y le salen un montón de opciones, y ustedes le puede descargar, así como descargar sus canciones favoritas. Efecto de sonido de perro ladrando, y lo pueden hacer, o si usted ya es más creativo, fácilmente usted también lo puede hacer con algunos objetos de su casa. Si cree que es agua, entonces puede ir a la alberca y allí puede generar el sonido del agua. Si es de lluvia, también lo puede hacer como con un spray. O sea, podemos inventar con todo el aspecto de los efectos, y todo eso nos va a dar. Y si no, pues fácilmente una música que acompañe toda nuestra pista fácilmente, y eso también le va a dar pues va a tener un aire diferente para eso. Ahora,
Es súper importante, calentar y enfriar la voz. Vamos a hablar mucho, lo vamos a hacer, lo vamos a ensayar, de pronto a la primera no nos salió bien, entonces vamos a hacer podcast. Entonces nosotros tenemos que calentar nuestra voz y tenemos que enfriarla, porque es nuestro instrumento. Entonces vamos a hacer todos esos ejercicios que ustedes pueden ver que hacen los cantantes, que es estirar la boca, que hacer muchos gestos, todo eso le genera para que usted tenga una mejor pronunciación, una gesticular muy bien todo lo que usted vaya a decir. Y también hidratar, pueden hidratar muy bien antes y después del podcast. Siéntanse muy confiados frente al micrófono, que le están hablando a su amigo, a su mamá, a su perro, a su moto, a la persona que ustedes tengan más confianza, y así lo van a grabar. Y un bono para que se haga esto perfecto. Ahora puede ser que muchos estudiantes también se vean enfrentados a muchos podcasts de sociales, podcasts de química, podcasts para ciencias naturales, pero ¿qué hace diferente a nuestro podcast? ¿Qué tiene nuestro podcast especial para que nuestros estudiantes, nuestros usuarios, se conecten con nosotros? Pues esa es la tarea que ustedes van a tener. Van a mirar qué es lo que a ustedes mejor les queda. Si ustedes saben contar chistes, cómo impregnar ese podcast de humor. Si ustedes les gusta narrar unas historias, bueno, entonces conviertan sus temáticas en unas historias que ustedes puedan narrar muy bien. Con todos estos tips, ustedes pueden empezar a crear un podcast. Como lo habíamos dicho, no hay necesidad que le metan sonidos y que le metan efectos. Cualquier audio que usted comparta ya es un podcast, pero lo más interesante del podcast es que una historia muy interesante debe ser contada de una manera muy entretenida. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan algo. Sí, también sería interesante como leer algunos de los comentarios que estén haciendo las personas y también preguntas. Se los leo. Sí, acá dice favor. Ana Paola Ortega, quisiera saber si un audio de WhatsApp es válido como podcast. Sí, señora, totalmente. Entonces usted misma abre su celular y dice, no, yo lo voy a hacer de una porque me sé el tema de una y me va a salir de una. Entonces usted simplemente con una nota de voz, pues vamos a hacer eso, se convierte en un podcast. Joana dice, gracias, excelente explicación de las herramientas. Ella, muchas gracias por participar en este podcast. Y ya, en lo posible poner el celular debajo del montón para evitar los golpes de la voz. También, o alrededor de algunas toallas, de mucha ropa, que también le impida que entre mucho ruido a su podcast. Bueno, por último, ya vamos cerrando esta conferencia. Si no sé si tengan algunas dudas, si tengan algunos comentarios, para entonces dar paso con una actividad. Sí. Tal vez, listo. Entonces, damos paso a esta actividad donde creemos que todo es el hecho de improvisar un poco y de crear un imparciales podcast. Entonces, las personas que quieran participar, todos son bienvenidos. Vamos a escribir en el chat una palabra que se les ocurra, cualquiera. La que primero se les viene a la mente. No hay problema. En este momento. Hambre, helados. Sueños. Ay, hace rato no como un helado. Historia, nos dice Javier. Bueno, vamos a completar 10 palabras y vamos a iniciar. Gato. Una historia, ratón, combinar, aprendizaje. Eléctrica. Bueno. Michelle Tatiana va a arrancar. ¿Alguna forma de usar efectos con alguna emisora regional? Pues si ustedes ya tienen algunos contactos, existen muchas emisoras educativas. Si ustedes tienen esos contactos, ustedes les pueda decir que les ponga sus podcasts, perfecto. Pero como lo mencionaba el profesor Santiago en estos comentarios que nos estaba haciendo, si usted a través de Anchor le conecta con todas las otras plataformas que ustedes pueden tener ahora. Pero si usted tiene un contacto, me llama también, yo también voy a esa emisora regional y comentamos. Bueno, entonces tenemos las palabras. Vamos a comenzar, vamos a seguir esta pequeña ejercicio de improvisación, de seguir, de
crear una historia en colaboración con las 10 palabras que están aquí. No sé quién quiera también participar en el hecho de la creación de la historia. El que vaya creando la historia, si no le decimos, Claudia Jiménez, sigue, ¿listo? Puede ser. Bueno, entonces vamos a comenzar. Yo voy a comenzar. La primera palabra es historia. Vamos a comenzar. Yo tengo que contarles una historia. Una historia súper, hiper, mega importante. Una historia de un gato. Un gato que solía todos los días combinar su ropa. Él combinaba su ropa, sus botas con sus bigotes. Y un día, sigue Stephanie. Un día el gato observó la luna. Luz. A ver si Luz nos acompaña. Observó una luna llena, una luna espectacular. Esa luna no se veía hace millones y millones y millones de años, pero esa luna también la estaba observando un ratón que le gustaba aprender mucho sobre la luna. Juan Pablo sigue con dialéctica. Él observaba la luna y en su interior creaba una relación dialéctica con respecto a... Bueno, me perdí. Con respecto a una educación inclusiva. A él le gustaban los gatos, los ratones, por lo general se odian con los gatos, pero no, a él le gustaba incluir a todos, porque todos somos especiales. Así que le gustaba y que veía que también al otro lado del país los gatos veían la luna de un color. Claudia. Un color mar. Veía la luna de un color dorado, tan brillante que resaltaba en sus ojos. De repente vio la gata y el pequeño ratoncito sintió incertidumbre. No sabía si lo quería atacar o lo iba a ayudar. Esa enseñanza se la había dado su mamá. Tenían que defenderse, tenían que correr de los gatos, pero no, ese quería ser un muy buen amigo, porque tenía un gran corazón. Y ahí se hicieron amigos, y la historia siguió, y siguió, y siguió. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se sintieron realizando este podcast súper improvisado? ¿Ven que podemos correr, hacer las cosas súper improvisadas y puede salir una actividad súper chévere y nos mantiene como activos, como pendientes de lo que va a suceder? No sé si tengan alguna duda, si quieran algún aporte, algún comentario, alguna sugerencia. Quedaron impactados, quedaron decepcionados, quedaron ansiosos de esperar las otras conferencias. ¿Les gustó, no les gustó? Chao, me voy a dormir, tengo hambre. A ver, como siempre nos descrestan, hablo por mí. Me parecen que son unas excelentes conferencias que para nosotros como docentes nos nutren cada día y que de verdad que uno espera con ansias este jueves para seguirnos retroalimentando. Muchas gracias, muy bueno el aporte, ustedes como conferencistas lo hacen súper bien, tienen una voz genial, entonces Dios les pague por estos espacios. A usted, muchísimas gracias. También para nosotros es un placer acompañarlos todos los jueves. Ustedes saben que nos pueden encontrar, aquí dice Javier Vargas, voy a escribir. Gracias a María Marín, a Michelle Rojas, Estefanía Hurtado, muy claros los conceptos. Gracias por compartir sus conocimientos, excelente conferencia. Al escucharlo por ustedes, siento improvisado con varios participantes, estuvimos en una excelente historia. Muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes. Ustedes saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, en Facebook y en YouTube como imparciales.oficial. No se les olvide porque somos los oficiales. ¿Listo? Imparciales.oficial. Nos encuentran también en nuestro correo si ustedes quieren
ampliar sobre este tema, si ustedes quieren saber un poco más o nos quieren invitar a un paseo, nos quieren invitar a algo, a su cumpleaños, no importa, nos escriben también en nuestros correos imparciales.rat@gmail.com y todos los contenidos que nosotros tenemos en nuestra página web, en nuestra Wix, contenidos LTCI. Y recordar la conferencia dentro de 8 días. Sí, la conferencia dentro de 8 días a cargo de Santiago Rengifo Orozco, que nos estuvo acompañando y estuvo muy participativo también en esta conferencia. Muchísimas gracias. Él va a empezar a compartir la pantalla de su conferencia. La radio salvará el mundo. Espere, dentro de 8 Descúbrelo. días, la conferencia número 11, la radio salvará el mundo. Reflexiones sobre un mundo infinito. Medio infinito. Un mundo medio infinito. Nos encontramos entonces la próxima semana y esperamos que todo esto haya sido muy, muy agradable para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.